decirles algo muy importante. Y es que creo que es muy importante, sumamente importante, aleluya, gloria a Dios. Es muy importante el tema que les voy a predicar. El tema que les voy a predicar radica en la esencia del Evangelio. Amén. Que es la palabra de Dios. Amén. No hay otra cosa, es la palabra de Dios. Aleluya. Gloria a tu nombre, Señor. Y voy a comenzar predicándoles algo, amén, que a mí me llamaba mucho la atención, y como creo que es imprescindible y necesario, pues me voy a lanzar a predicarlo. Amén. Amén. El texto sagrado dice así, el Evangelio según San Juan, capítulo 1, verso 1, dice la palabra del Señor así: en el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. Amén. Este era en el principio con Dios. Todas las cosas por Él fueron hechas y nada, aleluya, y nada de lo que había sido hecho fue hecho. En Él estaba la vida y la vida era la luz de los hombres. Aleluya. La luz en las tinieblas resplandece y las tinieblas no prevalecieron contra ella. Seguimos leyendo el texto sagrado. Vayamos al capítulo 3, versos 19, 20 y 21, y dice la palabra del Señor así: y esta es la condenación, que la luz vino al mundo, y los hombres amaron más las tinieblas que la luz. Y dice ¿por qué? Porque sus obras eran malas. Porque todo aquel que hace lo malo aborrece la luz y no viene a la luz, para que sus obras no sean reprendidas. Mas el que practica la verdad viene a la luz para que sea manifiesto que sus obras son hechas en Dios. Amén. Dios nos bendiga por medio de su palabra. Amén. Bueno, la pregunta es, cuando comienza a escribir Juan, este discípulo lo hace con un evidente cometido, y es, de alguna manera, mis queridos hermanos, de clarificar conceptos. La gente tenía conceptos personales, opiniones personales, ideas personales, que incluso se habían generalizado, y esto les había llevado a ciertas conclusiones, pero ellas no tenían un fin exacto acerca de la esencia de lo que realmente era Dios, su palabra, y en qué consistía incluso realmente el sentido de su propia existencia. Aleluya. Y ahora, ¿qué era para los judíos la palabra? ¿Qué era para ellos? Permítanme usar un poco de tiempo, y a medida de que vaya predicando nos vamos a ir metiendo juntos, y de esta manera vamos a ir entendiendo un poquito. No hay necesidad de emocionarse, sino de masticar la palabra. Entonces creo que es lo más importante de todo. Y lo más importante, incluso, permítanme con mucho cariño y respeto, no son los amenes, sino que nuestra alma se nutra de la palabra de Dios. Amén. Entonces permítanme, de manera así despacito y tranquilo, vayamos predicando la palabra. Para ellos, la palabra era tan sumamente importante, que literalmente se decía que ellos consideraban la palabra como una flecha que salía de la boca, y cuando salía lo hacía con una intención, como una flecha, que la flecha mataba y cazaba, que mataba incluso a personas o animales. Ese poder que ellos habían concedido acerca de la palabra les hizo ser muy parcos en su lenguaje. ¿Qué significa esto? Que los judíos hablaban muy poco. Muy poco. De hecho, se consigna su idioma en una cantidad de palabras. ¿Y saben cuál es? 10.000 palabras. A diferencia de los griegos, que llegaban a tener 250.000 palabras. La diferencia es abismal. De ahí, mis queridos hermanos, que fíjense cómo era la palabra para los judíos. Y entramos ya en algunos ejemplos e ilustraciones bíblicas que nos van a venir bien para entender qué significaba para los judíos la palabra. ¿Ustedes recuerdan a estos dos hijos que se pelean por una herencia de un padre? El padre era Isaac y los hijos eran Jacob y Esaú. Ahora, cuando ven que llegan los últimos momentos de la vida de su padre, los últimos alientos,
ellos saben que su padre tiene que emitir y dar una última palabra como bendición, que significaba la heredad que ellos tenían que recibir de por vida. Y ahora cuando Jacob se entera que está en los últimos momentos, se adelanta a su hermano. Ustedes saben la historia, se disfraza literalmente de la condición que tenía su hermano. Su padre se había oscurecido la vista, no veía, estaba bastante estropeado, y ahora cuando se presenta delante de él, el padre a Jacob le lanza la bendición y le da la bendición. Ha sido lanzada la palabra. Viene Esaú y viene a reclamar la bendición que por derecho como primogénito le pertenecía. Jacob era el segundo, Esaú era el primero, pero se adelanta y la palabra de la bendición es lanzada. Y cuando llega, le dice Esaú: ya no puedo darte más. La palabra ha sido lanzada y ya no tengo más. Y ahora literalmente se enfada, se enfurece, y había implicado tanta esencia de la vida en su razón, en su existir. Había tanta dependencia de la palabra, de la última palabra de aquel hombre llamado Isaac, que ellos literalmente dependía su vida de ello. Y como había sido lanzada, evidentemente, para el que había recibido la bendición, ¿qué es lo que conseguía en él? Ánimo. Conseguía en él un estímulo nuevo para vivir la vida, porque había depositado su plena confianza en la última palabra que daría su padre, y eso significaba que en ello pondría su propia vida. Hombre, al punto de Saúl, que cuando ve que ya no tiene la bendición de la última palabra de su padre, vive una vida llena de caos, para que veamos la fuerza y la importancia que tenía la palabra para un hombre judío. Les voy a dar otra ilustración. Ustedes saben que hay en el Nuevo Testamento un hombre que no es judío, es un centurión romano, y este centurión romano resulta que tiene un problema. El problema no es personal, el problema es un poco ajeno, pero siente a su siervo que está enfermo como suyo y se dirige a Jesús. Y como él sabe cómo saludan los judíos, cómo hablan los judíos, la importancia que le da la palabra, viene donde Jesús le cuenta el problema, le dice: una cosa te digo, di la palabra y será hecho, no necesito nada más, os conozco, sé la importancia que le dais a la palabra, por lo tanto, simplemente di la palabra, y la palabra, cuando sea lanzada, hará efecto en el siervo. Así fue. Lanzó la palabra para cuando llegó a ver a su siervo ya estaba sano de la enfermedad. Para que vean la importancia que tenía la palabra para un judío. Amén. Con razón decía Isaías en el texto sagrado: cuando Dios lanza una palabra, esa palabra no volverá a él vacía, sino que hará y tendrá efecto para aquello que la palabra había sido lanzada. O sea que la palabra de Dios tenía fruto. La palabra de Dios tiene un síntoma positivo, que a pesar de que a veces llega, al mismo tiempo cura, sana y salva. Aleluya. Ahora bien, ¿qué es para los griegos la palabra? El público era selecto, los lectores eran exigentes, meticulosos. Poca gente como los griegos han sido tan inteligentes en la historia. De hecho, miren, la palabra en griego para descifrar el texto que nosotros leemos verbo, viene predicha por el griego, y en griego no es otra cosa que logos, y logos no es otra cosa que palabra. Amén. Y ahora cuando lo escribe lo escuchan los griegos. Pero hay un dato importante. Déjenme por favor poquito a poco ir entrando. Aleluya. Había un gran filósofo griego llamado Heraclito. Este hombre era un hombre muy famoso. Y miren, hermanos, este hombre decía, pensaba, explicaba que el mundo está sujeto constantemente a un cambio. De hecho, hay un famoso ejemplo que él expone para ver el constante cambio, el flujo de cambio al que está sujeto el mundo. Y decía: si un hombre se mete a un río, se mete, se baña y sale, y se vuelve a meter
ya se meterá en el mismo río, pero no se mojará con la misma agua. Porque la primera agua con la que él se había mojado y bañado ya se la había llevado la corriente, por lo tanto sí que era el mismo río, pero no era el mismo agua. Y decía, bueno, ¿cómo es posible? Si hay un cambio tan radical, ahora es de día y más tarde es de noche. Si las personas incluso cambian de actitud, por la mañana tienen una actitud y por la tarde otra, todo está sujeto a un cambio radical. Hay un flujo de cambio constante. Y la pregunta de él era esta: ¿por qué no viene el mundo a un caos total después de tanto cambio? ¿Cómo no sufre el mundo después de un flujo de tanto cambio y trastorno radical? ¿Cómo no hay un caos en el mundo? Y los griegos pensaban, y miren hermanos al detalle, decían literalmente, hay algo que tiene la capacidad, el poder de controlar ese cambio, y lo controla de tal manera que en el mundo no hay un caos, el mundo no se autodestruye. Y noten, y a eso que decían que sujetaba todas las cosas, le dan un nombre, pero no saben el sentido, en la profundidad de lo que realmente significaba esa palabra. ¿Y saben cómo llamaban a eso que sujetaba el mundo a pesar de tanto cambio? Logos. Y ahora noten lo que dice Juan cuando escribe. Dice, ¿cómo lo presenta, no? Dice, en el principio era el Logos. Y el Logos era con Dios y el Logo era Dios. Estaba diciendo literalmente algo que impactaba a todos sus lectores y oyentes. Y ¿saben? A mí me llama mucho la atención esto. Vayamos al verso 14, dice, y aquel Logos fue hecho carne y habitó entre nosotros y vimos su gloria, gloria como la de un unigénito Hijo de Dios, lleno de gracia y verdad. Y ahora decían los griegos y los judíos, Juan, estás clarificando el concepto de siglos de historia, y quedamos perplejos porque los judíos tenían un concepto acerca de la palabra, tenían un poder innato, y ahora clarifica el concepto para los judíos y también para los griegos, que los griegos decían, ¿cómo es posible? Si nosotros pensábamos que la palabra era abstracta, que quien sujetaba el mundo no era una persona. Y le dice Juan, el verbo se hizo carne. ¿Y saben cómo se llama el verbo? Quien sujeta el caos, quien impide que el mundo se autodestruya, quien da sentido de razón al ser y sentido de la vida y de el por qué vivir. Y dijo, su nombre es Jesús, el verbo hecho carne. Y quedaron asombrados y perplejos porque Juan clarificaba conceptos. Y ahora permítanme ahora aplicar un poquito esto a nuestras vidas. ¿Saben que hay gente que oye la palabra? Estamos escuchando la palabra todos los días o casi todos. Si hay 365 días al año, probablemente escuchemos 250 mensajes. Es muy probable. Pues hay mucha gente que oye la palabra, pero que a veces no saben lo que oyen. A veces, y déjenme ya meterme un poquito en el tema de la palabra, llegan a practicar cosas, llegan a participar de cosas, pero que en el fondo no saben lo que practican. Eso ha nacido probablemente de una tradición, de una costumbre, de porque es las 7 de la tarde y vengo al culto porque me han puesto en el coro canto y porque me dan una Biblia predico. Pero de ahí a que se conozca la palabra hay un gran abismo, porque literalmente la palabra tiene que tener un efecto de cambio en nosotros. Y me van a dejar, ¿verdad? Pido permiso en esta tarde para que me dejen ser libre.
Me siento en mi casa, jamás nunca llegaré a ofender a nadie. Si es así, me pongo de rodillas, les pido perdón, no se me caen los anillos de los dedos por pedir perdón si me equivoco. Pero si digo verdad, por favor, aunque no digan amén, por lo menos reciban la palabra con amor y cariño en el nombre del Señor. Amén. Aleluya. Hay una razón que aclara la mente de los ignorantes. Porque los que no viven de acuerdo a la palabra de Dios, porque no la conocen, tienen una actitud errónea. Porque no han asimilado realmente lo que son. Porque no han asimilado realmente lo que Dios quiere. De ahí que hay actitudes carnales a falta de moralidad espiritual. Y de ahí nacen conflictos y guerras internas que provocan grandes dolores dentro de las iglesias. Pero hoy proclamo aquí, nosotros tenemos una conducta conforme a la palabra. Y podemos fracasar en muchas cosas, pero hemos recibido la luz. Andamos en luz porque amamos la palabra. Y podrá herirnos la palabra. Y podrá hacernos por pasar por sitios que no quisiéramos. Pero como andamos en la luz de la palabra, nuestra actitud y comportamiento es que vivimos como Dios quiere. Amén. Y no como nosotros queremos. Amén. Aleluya. Miren, hermanos, el autor de los Hebreos dice algo que a mí, y nótenme, capítulo 4 verso 13 dice en la palabra del Señor que no hay cosa creada que no sea manifiesta en su presencia. Una. Antes bien, todas las cosas están desnudas a los ojos de aquel que tenemos que dar cuenta. Aleluya. ¿Qué es la palabra para nosotros? Media hora de palabra, 20 minutos, 15 minutos, deseando de que el Paco acabe rápido para ir a cenar. Deseando. La palabra es mucho más. La palabra da actitud y carácter a aquel que a veces tenía una conducta inadecuada. La palabra te da formación espiritual. Aleluya. Y le da un carácter que no te lo brindan los mejores libros que puedas obtener en las mejores universidades. Aquí está la esencia del evangelio. Aquí está la verdad y el verdadero sentido y la razón por la cual existimos está en la palabra. Por eso, mira, te voy a decir algo en esta tarde que a lo mejor no nos gusta, pero es necesario porque es palabra de Dios. Para decir aquí el texto sagrado, que todas las cosas están desnudas a los ojos de aquel a quien tenemos que dar cuenta. Hay un término que usaban los hebreos, y ¿saben algo? Era un término técnico de lucha. ¿Y saben cómo se decía a la palabra desnudos delante de la presencia de aquel a quien tenemos que darle cuenta? Tregilesémenos. ¿Y saben lo que significa el término técnico de lucha? Que dos luchadores, cuando estaban luchando, el uno al otro lo agarraba de tal manera, que lo inmovilizaba de tal manera, que el contrincante no podía moverse. Lo inmovilizaba de manera completa, de manera que no podía moverse. Y lo voy a aplicar ahora mismo a nuestras vidas. ¿Sabéis algo? Últimamente hay algo muy desagradable que a Dios no le agrada. Les garantizo que no le agrada. Y es que hay una actitud que no es compatible con la palabra de Dios. La gente escapa de la palabra de Dios y trata de escaparse de la verdad, pero dice el texto sagrado que la palabra es como unos brazos fuertes de un gran luchador, tregilesémenos, que lo coge de tal manera que le mira cara a cara y que no puedes evadirlo, y que su fuerza es incalculable, y que quieres quitarte y que quieres huir, pero no puedes, porque la verdad de la palabra, por mucho que quieras ocultarte, te dirá siempre lo que eres y lo que necesitas. ¡Aleluya! ¡Gloria a Dios! Cuando un ladrón, un delincuente, hacía algo indebido, lo cogían y lo ponían públicamente, Alfonso, y le ponían un puñal bajo la barbilla. Y cuando le veían los demás, decía la gente que lo veía, decía: ese hombre está tregilesémenos. Le estaban diciendo que ese hombre, por mucho que quisiera hacer, no podía escaparse a la verdad de su propia vergüenza. Por eso le mantenía la cara en alto, le mantenía la barbilla en alto, y todo el mundo podía ver su vergüenza.
Dejarme deciros en esta tarde, la palabra es de igual manera, es un puñal que nos hace mantenernos con la cara erguida para verle a Él cara a cara. A veces no quisiéramos enfrentarnos a personas que nos daría vergüenza enfrentarnos a ellas y tratamos de escabullirnos, pero dejarme deciros algo: a la palabra de Dios no hay quien se escape, a la verdad del Evangelio no hay quien se oculte. Es una luz poderosa que te da el recóndito del corazón. ¿Dónde te esconderás? Que el ojo de Jehová no te vea. De los hombres, del pastor y de los predicadores, tarde o temprano hay un cuchillo que levantará tu cabeza y tendrás que mirarle a Él cara a cara. ¡Aleluya! Pero a Él tendrás que darle cuentas. Gloria a Dios. Digan amén. Amén. La mirada de su palabra es única. Estoy saltando muchas cosas para no... Gracias, Dios le bendiga. No todo el mundo soporta la palabra. Sí. No se enfaden conmigo, por favor, que no he venido a meterme con ustedes. Líbreme Dios. Vengo a tratar de hacerles bien. El mismo Evangelio, capítulo 3, 19, 20, 21 dice: esta es la condenación, que la luz vino al mundo y los hombres amaron más las tinieblas que la luz. Y dice, ¿por qué? Dice, porque sus obras eran malas. ¿Cómo? Sus obras eran malas, porque todo aquel que hace lo malo aborrece la luz. Aborrece la luz, no la soporta. Literalmente lo dice. Dice, para que sus obras no sean reprendidas. ¡Aleluya! Amén. ¡Digan amén! Amén. Y ahora dice, literalmente, más el que practica la verdad. Dice, viene la luz. Viene, es que viene Él. Amén. Como no tiene nada que ocultar, se pone bajo la fuente de la luz inagotable. Y literalmente dice el texto sagrado, para que sea manifiesto que sus obras son hechas en Dios. Amén. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Aleluya. ¡Ya está! Esto es así. Esta gente, claro, con la palabra no hay que dar muchas vueltas, ni ponerle muchos artilugios, porque la palabra es santa, sana, pura, clara, directa y contundente. ¿Verdad? Así no hay más. Amén. Aleluya. Y ahora sí, igual se enfadan un poco, Qué triste es, tío Pillos, luchar por la iglesia, luchar por los creyentes. Aleluya. Pastor, amigo mío, qué triste es, Ramón. Luchas por la iglesia, te queman las pestañas y las dejas leyendo la palabra, y le pides a Dios un cacho de pan, que aunque sea de la manera más humilde posible y con las expresiones más al alcance posibles, porque no tenemos ninguno grandes facultades para poder hablar, demos luz a la iglesia. Amén. Y a los creyentes. Y ahora la iglesia de ahora, aquí que se salve quien pueda, ¿vale? Pero yo me voy a meter el primero. Le encantan los coros. Un culto de danzas. Un culto de danzas. Venga a traer a... Ahora bien, noten esta gran verdad. Creo que no me equivoco porque la vemos a diario todos. ¿Verdad? Cuando llega la palabra, o cogen el móvil, o se salen para la calle, o se distraen con lo que sea, pero no soportan la palabra. Pero bueno, ¿y esto? ¿Cómo esto no llegamos a entenderlo, no? ¿Saben lo que está consiguiendo esta actitud en creyentes dentro de iglesias? Gente caprichosa. Y dicen a los pastores, oye, perdonadme por favor, Tampoco voy a pedir más veces perdón, que soy yo muy así. Pero sí que lo voy a decir con cariño. A ver, muy bonitos los coros y todo lo que hacemos. No estoy en contra de eso, No, yo soy a favor. Yo cuando pastoreo humildemente trato de hacer administraciones diferentes para que la iglesia tome de la variedad de las cosas buenas que tenemos dentro de las iglesias. Invitar a los hermanos, maravilloso. Danzas, precioso. Ahora bien, ¿eso puede sustituir a la palabra? ¡Nunca! Así es. La palabra tiene una prioridad absoluta. Amén. A eso no lo sustituye ni una guitarra, ni un piano, ni un libro. Nada. La palabra es
santa. Amén. Y en ella va nuestra vida. Aleluya. Y miren, gente caprichosa, bendito sea tu nombre. No se lo digan a nadie. Pero miren, Dime boas. pastorear iglesias. Ay, pastor, ¿cuándo haces un culto diferente? Un culto diferente. Ah, bueno, pues no te preocupes, mira, hermano. Te lo prometo que voy a programar esta semana un culto donde vamos a invitar a un hermano a cantar o a predicar o a hacer algo. Y pues una maravilla, mira, lo has tenido allí. Si el culto empieza a las 7, a las 6:30 estaba allí él. Ahora bien, después de ese culto que me ha pedido, al día siguiente me toca predicar a mí o mando predicar a un hombre. El mismo que me pide un culto diferente, cuando llega la hora de la palabra se sale a la calle. Se distrae, no escucha, no atiende, no está atento. Pero bueno, pero ¿y entonces qué significa esto? ¿A qué venimos al culto? Esto es un mero entretenimiento que está haciendo a la gente caprichosa. Y la gente caprichosa ocupa lugar, llega a molestar. Oye, que es muy fuerte lo que estoy diciendo, ¿eh? Mirad, ustedes saben que la gente caprichosa, como vive del capricho, provoca grandes males dentro de las iglesias. Amén. Sí, lo voy a decir. Había un hombre llamado Nabot, que se le encapricha, se le antoja. Acab, ¿no? Lo estoy diciendo bien. Acab. Y se le antoja una pobre viña de un pobre hombre llamado Nabot. Vamos, ¿cómo no sería el capricho? Que el capricho de Nabot, de Acab, mató a Nabot. La gente caprichosa provoca grandes males dentro de las Ay, Dios iglesias. mío. Había otro capricho del menor de los hermanos, que era el reconocido, llamado y el gran protagonista, el hijo pródigo. Dame, padre, que quiero conocer, y dame la herencia. O sea, era más importante una experiencia nueva que la presencia del padre en la casa. Ay, Dios. ¿Pero qué es esto? Y la experiencia le costó revolcarse entre marichos. Y cuando volvió, tuvo la gracia, la gran misericordia, que el anciano de día salió corriendo, le abrazó y le devolvió todo lo que tenía. Pero ¿cuánto dolor provocó? Ay, padre. Pido en el amor de Jesucristo, no vivamos del capricho, vivamos de la palabra. Hermanos, que no depende de la cantidad, sino de la calidad. Tristemente la gente piensa que porque hay bancos vacíos estamos en derrota. Nada más lejos de la realidad. La victoria no te la da la gente, te la da la palabra. Amén. No tienes que guiarte por los sentimientos morales internos, que a veces con presunción de inocencia te haces culpable y dices, bueno, ¿será que la iglesia no va bien? Sí va bien. Lo que pasa que hay gente que no valora las cosas como debería de valorarlas. La palabra de Dios es lo que da fiabilidad en un creyente. Amén. Lo que te hace sólido no es otra cosa que la palabra. Como no tengas salud de la palabra, haremos daño. Porque ya no cantamos con conocimiento, no oramos con conocimiento y no actuamos con conocimiento. ¿Y qué es lo que nos va a salvar? El conocimiento de la palabra. Amén. Ah, que no. A mí muchos textos, Bueno, pero entonces, ¿qué queremos? ¿Que nos gobierne la ignorancia o la luz de la palabra? Yo prefiero la palabra. Amén. La palabra. Y la palabra de Dios. Aleluya. Lo digo otra vez y tienen que decir amén con mucha fuerza, por favor. Hagan lo que es importante. Nuestra vida debe de estar basada en la palabra de Dios. Amén. Gloria a Dios. Aleluya, santo es Dios. Dejadme un poquito más. Este mensaje está dividido en dos partes. Te prometo, pastor, y les prometo a ustedes, igual ya no me invitan, pero que si lo ven bien, en otra ocasión me invitan. Tengo una pequeña parte más que voy a predicar, pero consiste en otra parte. Déjenme seguir un poquito más. Amén. Miren, he dicho que los que viven así tienen una razón de ser. Y es que viven de luces artificiales y no de la luz perenne que nace de la inagotable fuente que es la luz de la palabra de Dios. Amén. Luces artificiales. Miren, hay un dato para reflexionar sobre lo que les estoy diciendo. En Finlandia y Noruega son dos países con un invierno muy prolongado y apenas hay luz del día. ¿Saben lo que se dice de este país? Hay datos
que están totalmente constatados y que es cierto lo que les estoy diciendo. Pueden leerlo y pueden verlo ustedes. En estos países se halla la tasa más grande de depresión, porque hay mucha oscuridad y poca luz. Largos inviernos prolongados les llega a vivir en una alta tasa de depresión. ¿Y ello a qué les lleva? A cambios de humor, de comportamiento, no tienen el rendimiento que deberían, hay falta de concentración y atención, y de alguna manera intensifica la sensación de estrés y provoca ansiedad e incluso trastornos del sueño y cansancio injustificado. ¿Y esto a qué se debe? A que dijo un doctor llamado Rosenthal, dijo esto: la depresión invernal no debe de tratarse con antidepresivos. Aleluya. Miren qué datos, hermanos, es que a mí esto me habla, y a lo mejor a ustedes no, a mí sí, a ver si les dice algo. Dijo, solo se puede combatir con la luz natural. A ver, explícanos, doctor, ¿qué es lo que quieres decir? Imagínense que yo soy un hombre, un habitante de Irlanda o de Noruega, y voy al médico, y este doctor me dice, no, últimamente se está tratando a la gente con antidepresivos. Antidepresivos, un sinfín de pastillas por el insomnio, por el estrés, porque el ritmo cardíaco va más acelerado de lo normal. ¿Y qué dan los psicólogos? ¿Qué dan los médicos? En este campo de la medicina dicen antidepresivos. Y dijo este doctor, no, os estáis equivocando. Lo que necesitan es menos luz artificial y más luz natural. Sencillamente, solo tienen que salir a la calle y pasar 1 hora, 2 horas, 1 hora o 2 horas, para que la luz natural del sol, aunque el día esté nublado, la capacidad y la fuente de ese sol le anime, reanime y le estimule la moral y la falta de concentración que tiene. Aleluya. Y claro, esto a mí me habla, a mí me dice algo. Deluxe. Miren, hermanos, el que tenemos en nuestra casa es probablemente de entre 800 y 1000 lux. Claro, de alguna manera esta luz es pobre y necesitamos otro tipo de luz, que es la natural. ¿Y qué hace esta luz natural? Que la glándula pineal, amén, produzca la secreción de melatonina, y que es la hormona del sueño, y también serotonina y dopamina, que son las hormonas de la actividad. Es que vayan atendiendo, es la primera vez que predico este mensaje, por favor ténganme paciencia. Pues bien, aleluya, los ambientes cerrados son de entre 100, 200 y hasta 500 lux de luz. Y esto es insuficiente comparado a los 10.000 lux de un rayo de luz en medio de un día nublado. Aleluya. Por lo tanto, son cantidades insuficientes que de alguna manera trastornan el descanso, que a su vez provoca pesimismo y llega a afectar al ritmo cardíaco. Incluso nos llega a estropear. Bueno, ya lo han entendido, ¿no? Lo han entendido, ¿no? ¿Por qué hay tanta obsesión con la luz artificial? ¿Por qué a veces nuestros propios pensamientos los sustituimos por la verdad de la palabra? Y decimos, es porque yo lo digo. No. Una cosa es lo que yo creo, lo que yo pienso, y otra cosa es lo que dice la luz de la palabra. Amén. Amaron más las tinieblas que la luz. ¿Por qué? Porque la palabra rebate lo que tú crees, lo que tú piensas, incluso lo que tú dices. Pero la palabra de Dios es insustituible. ¿Sabes algo? La luz de nuestras opiniones son insuficientes. Necesitamos la luz verdadera. Que un día malo, mirad, esto puede que no cuadre en nuestras mentes. Un día malo y nublado tiene más poder que cualquiera de nuestras luces artificiales, de nuestros hogares, de nuestros pensamientos, de nuestro intelecto y aún de los sentimientos del corazón. Por lo tanto, vale más una palabra, por sencilla que sea, de Dios, que cualquiera de las opiniones de los mejores hombres que tengamos amén. En España. Porque el salvoconducto por el cual entraremos al cielo no está basado en opiniones de hombres, está basada en la verdad de la palabra.
Y me permitís decirlo, nadie tiene el monopolio del evangelio. Aleluya. Nadie. Esto es porque yo lo digo, porque yo lo creo. Y aplicamos textos fuera del contexto que a veces se crean un pretexto. Y eso nos lleva a vivir en error. ¿Y sabes lo que provoca cuando uno no vive en la verdad de la palabra? Que anda confuso. Y la falta de luz a veces nos hace tropezar. ¿Saben ustedes? Y ya acabo, enseguida, por favor, dejadme un poquitín más. ¿Saben ustedes qué dice la palabra? Dice literalmente, dice: lámpara a mis pies es tu palabra y lumbrera mi camino. El que anda con la luz de la verdad de su palabra andará bien, tropezará poco y estará seguramente más de pie que en el suelo. Aleluya. Oye, ¿quién lo ha conseguido? Es que llamamos a un pastor excelente, era el Carlos. Es que llamamos a un gran administrador. Me van ustedes a perdonar. Es que entonces ya no dependemos de la palabra, dependemos de los pastores. ¿Dónde está el sentido que verifica y da solidez y que da realeza a un hombre y una mujer de verdad en Dios? ¿En un pastor, en una administración o en la sólida palabra de Dios? La roca inamovible es la palabra. Amén. Afianza tu vida ahí y tendrás triunfo. Aleluya. Que los cultos no sean muy allá, aunque los mensajes no te parezcan muy allá, aunque el atractivo que a veces buscamos no lo tenga, la felicidad está en la palabra de Dios. Amén. Literalmente dijo Jeremías algo, dijo: comí tu palabra y me fue por gozo y alegría de mi corazón. Aleluya, mirad el resultado de la palabra. Comí tu palabra, Señor. Cada vez que predicaba me golpeaba en la boca y sentía dolor en el alma, pero había algo dentro de mí que me provocaba volver a predicar y me echaban al fondo de la cisterna, pero sacado de allí volví a predicar. Y ahora dice: ¿por qué? Porque tu palabra me provoca gozo en medio del dolor. Aleluya. Porque tu palabra me hace sentir como que predico, como que estoy pisando en sólido, aunque la tierra a veces se desvanece bajo mis pies porque los problemas en la vida me golpean. Pero tu palabra me hace feliz, Señor. Amén. Miren, hermanos, qué triste es que el mundo cabalga sobre cosas que no son las que debería. Ni deberían andar, ni caminar, ni posicionarse. En el mundo hay algo que no es normal, y es un falso optimismo en cosas falsas, sin sentido. Hombre, ¿cómo no será que para la buena suerte, hay países que comen ciertos alimentos? Miren, por ejemplo, al comienzo del año los americanos tienen algo, una comida, que cuando comen eso dicen: voy a tener un año espectacular, triunfo, éxito, no va a haber enfermedades en mi casa. Y dice: bueno, pues vamos a comer. ¿Y qué comen? Sardinas y miel. Y dicen: comiendo esto preveemos que vamos a tener un buen año. Y los japoneses dicen: y nosotros comiendo fideos, unos fideos largos que comen estos señores. Dicen: con esto vamos a tener un año de éxito, de triunfo. Y los griegos un pan al horno de leña con pasas. Y dicen: comiendo esto, un año fabuloso. Y los españoles, 12 uvas los 12 últimos segundos del año. Y dicen de esta manera: qué año vamos a tener. Pero Jeremías, viendo y observando, no basa su vida en cosas que no tienen sentido, en presunciones, opiniones o cosas que no tienen solidez. Y dice: no, yo no necesito uvas, yo no necesito pan al horno, ni sardinas y miel, ni fideos largos. Dice: yo como tu palabra, que en ella tengo gozo. Amén. Yo como tu palabra, que en ella tengo futuro. El futuro está en Dios, tu futuro está en Amén. Dios. Déjame decírtelo otra vez: tu futuro está en Dios. Amén. Y en vivir la palabra. Aleluya. Amén. Venga, otra vez lo digo. Lo digo otra vez, ¿no? Amén. No seamos caprichosos. Muy bien. Aleluya. Que hay gente que solo quiere el postre pero no quiere las alubías. Y los postres estropían la dentadura y el estómago.
pero la comida sólida te hace fuerte y maduro. Aleluya.